Si eres profesional de la salud, esta es la manera en la que puedes evitar multas y demandas de pacientes y autoridades respectivamente. Como profesionales de la salud, ustedes saben más que nadie que la profesión de este rubro es una de las más observadas y más analizadas por la sociedad en general. Esto es, pues, que cualquier error que se llegue a cometer o cualquier situación que cause alguna afectación a alguno de sus pacientes, pues tendrá consecuencias que pueden llegar a ser graves para ustedes. Mediáticamente incluso se escuchan casos siempre de negligencias médicas, situaciones con médicos en el Seguro Social, por ejemplo, cuestiones de negligencias en cualquier sentido en el ámbito médico. Y de parte nuestra, por ejemplo, nuestra profesión como abogados, tenemos muchos clientes que están sufriendo las consecuencias de no haber llevado a cabo correctamente una prevención y una documentación idónea para el ejercicio de su profesión, tanto en el tema particular como con sus pacientes, como en el ámbito administrativo con las autoridades. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar demandas de mis pacientes y multas de autoridades como COFEPRIS o la autoridad sanitaria del estado? De entrada, para evitar demandas, evidentemente, si hubiera un truco o una fórmula secreta para evitar demandas, pues todo el mundo lo haría y nadie podría demandar a quien le cause una afectación. Sin embargo, hay situaciones que se pueden manejar de determinada manera para evitar el riesgo de sufrir afectación en caso de alguna demanda. Evidentemente, si el paciente fue víctima de una negligencia, pues por supuesto que habrá alguna demanda, alguna queja ante las autoridades correspondientes y una sanción eventualmente para el profesional o si no lo es, pues para la persona que le aplicó determinado procedimiento y le causó una afectación. Ahora, ya en la práctica nosotros, en el entendido de que obviamente estamos realizando o ustedes están realizando las actividades con un fin de beneficiar al paciente, nunca de afectarlo, la forma correcta o la recomendación de nuestra parte como abogados que hemos visto las situaciones a las que se exponen los médicos es un documento esencial que es el consentimiento informado. Es un documento que es muchas veces despreciado por los médicos, por los profesionales de la salud. Es un documento que damos por hecho, que se tiene ahí un formato pequeño y que damos por hecho que es funcional. Sin embargo, es indispensable que este documento esté realizado con apego a la normatividad vigente, pues existen normas muy específicas que rigen este documento tan simple, pero que a su vez es tan trascendente. Estamos hablando del consentimiento del paciente para que se le aplique determinado procedimiento, que a su vez va de la mano con el tema del historial clínico. Estos dos documentos o estos dos elementos de la profesión del médico y en general del profesional de la salud se unen para generar en ustedes ya sea una protección o una vulnerabilidad para que en algún momento los puedan demandar. ¿Qué es lo que sucede? Si el paciente sufre alguna afectación dentro del procedimiento quirúrgico o terapéutico o de cualquier procedimiento que ustedes estén aplicando en ellos, evidentemente habrá situaciones que se puedan salir de sus manos, pero la mayoría de las veces es una situación que es intrínseca al procedimiento que se está realizando. Entonces, este procedimiento que se realiza o este tratamiento que se le está dando al paciente hay que dejarlo bien claro en el consentimiento informado. Hay que solicitarle toda la información correspondiente al paciente en el historial clínico, en el expediente clínico. Y a su vez este consentimiento lo que hará es que si en algún momento el paciente sufre alguna afectación derivada del mismo procedimiento o un efecto secundario del mismo procedimiento, nosotros como médicos, ustedes como médicos, al haberlo informado al paciente adecuadamente antes de efectuarle ese tratamiento, están libres y están fuera de un riesgo y de responsabilidad de tener que cubrir los gastos, digamos, por ejemplo, de recuperación de esta paciente, pues se le informó desde el inicio que determinado procedimiento podría llevar tal consecuencia en su salud. No digamos en situaciones, por ejemplo, quirúrgicas o temas donde se tenga que utilizar anestesia, que pueden, y ha habido casos dramáticos, que se pueden evitar una situación lamentable para ustedes con un correcto consentimiento informado, una correcta redacción de su consentimiento informado. Es una carta que parece simple, pero que, como les digo, está sujeta a una normatividad estricta a través de normas oficiales mexicanas que nos dicen qué es lo que debe contener, cuándo se debe usar, cuándo no se debe usar, junto con el tema del historial clínico, qué debe tener este historial clínico, qué normas debe seguir, qué lineamientos tiene que tener, qué información específica debe contener. Y esto nos da una certeza y unos elementos que a la hora de alguna reclamación por parte de un paciente serán el elemento primario de prueba para poder deslindar responsabilidades. Pasando al otro tema, es las multas. Esto que les cuento es un tema particular, es entre ustedes como profesionales y el paciente, es una relación pues, estrictamente civil. Sin embargo, también están expuestos a situaciones
lamentables o situaciones que pueden llegar a multas muy elevadas para ustedes por temas con autoridades. También en el tema del expediente clínico, por supuesto, el tema de protección de datos, estamos hablando de multas por la divulgación o por el inadecuado manejo de los datos personales y datos sensibles de sus pacientes, puede llevar a multas que evidentemente son altísimas. Estamos hablando de multas que llegan a los millones de pesos. Hemos tenido clientes que por un mal manejo de la información de los pacientes han llegado a sufrir este tipo de sanciones y al final son defendibles. Sin embargo, ya es mucho más costoso defenderte de una multa ya firme, una multa impuesta ya concretamente en una resolución definitiva, a desde antes cumplir con la normatividad en materia de protección de datos personales y evitar así estas sanciones desde antes de su concepción. Es muchísimo más barato para ustedes y evitan este tipo de multas por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el que se encarga de velar por los derechos y por la información de los particulares, en este caso sus pacientes. Otra autoridad que también puede estar sobre ustedes y que lo va a estar, ¿no? Que eventualmente le han otorgado un poco más de poder y de presupuesto, por supuesto, es a COFEPRIS. COFEPRIS es esta autoridad que puede ser su mejor amigo o su peor enemigo dependiendo de la relación que lleven con esta autoridad, y es la que se encarga básicamente de corroborar que la normatividad en materia de salud se cumpla en cualquier establecimiento. En específico, para ustedes, en los establecimientos de salud, en los establecimientos que presten servicios de salud. Un médico, un odontólogo, un fisioterapeuta, un psicólogo, un nutriólogo, cualquier área a la que ustedes se dediquen dentro de la salud, pues está sujeta a la revisión de esta autoridad. Y esta autoridad va a revisar dos rubros esenciales, ¿no? Por regla general. Puede revisar 1000 cosas, ¿no? Hasta si hay un botiquín o no en el establecimiento, temas de pandemia, etc. En específico va a revisar un tema de normatividad, de salubridad en general, es decir, oye, vamos a ver si los medicamentos que tú vendes no están caducados, vamos a ver si tienes tu historial clínico correctamente pegado a las normas, vamos a ver si tienes un aviso de funcionamiento, es decir, que tengas una especie de licencia, por así decirlo, ¿no? El aviso de funcionamiento o la licencia sanitaria, dependiendo del giro de tu establecimiento. Y también va a registrar o va a revisar el rubro de la publicidad, es decir, si ustedes hacen publicidad en medios escritos, televisión, redes sociales, página de internet, videos. También COFEPRIS va a revisar este rubro y también tiene la facultad de multarlos por este rubro. Hay normatividad muy específica en materia de publicidad. No puedes solamente subir una imagen de un paciente y decir, mira, ya lo curé, o una imagen de tus servicios y decir, te ofrezco este tipo de procedimientos estéticos, por ejemplo, y ya estar muy tranquilo. Hay normatividad aplicable, tienes que seguir ciertas reglas al hacer tu publicidad. Y además tienes que tener un permiso o un aviso de publicidad. Esto quiere decir que COFEPRIS debe autorizarte esa publicidad para que tú puedas mostrarla ya sea en medios escritos, en medios digitales, televisión, internet, etc. Si tú cuidas estos puntos, tú como profesional de la salud, digamos que estás emprendiendo, ya tienes años en el área, cuidas estos puntos, va a ser más fácil que evites una sanción o estarías evitando sanciones por parte de autoridades teniendo un cumplimiento correcto de las normas en materia de protección de datos, en materia de historial clínico, en materia de aviso de funcionamiento, licencias, etcétera, publicidad. Y además vas a ser sujeto o vas a evitar ser sujeto de demandas por parte de pacientes porque ha sido muy claro en la carta de consentimiento informado, porque el expediente clínico se ha recabado la información correcta, porque ha celebrado un correcto contrato de prestación de servicios profesionales con tu cliente, con tu paciente, y eso va a evitar malos entendidos, va a evitarte a ti demandas que pueden ser millonarias y te da herramientas para defenderte en dado caso de que algún cliente te pueda demandar, porque hay que estar conscientes de que no podemos evitarlo al 100%, pero sí puedes reducir el riesgo en un gran porcentaje si llevas a cabo estas actividades. Nosotros en nuestro despacho nos encargamos específicamente de este tipo de procedimientos. Tenemos un procedimiento muy específico de blindaje médico para profesionales de la salud y hacemos una especie de auditoría de tus documentos, revisamos cómo estás con COFEPRIS, revisamos cómo estás en tema de datos personales, cómo estás en tema de historial clínico y si hay algo que modificar o algo que agregar o te hace falta algún documento, nosotros nos encargamos de hacerlo para que tú evites multas y evites demandas y te pongas en menos riesgo legal que puede implicar la pérdida de tu patrimonio o incluso de tu libertad.